buenas noches. La actividad económica de México se desplomó en el segundo trimestre de este año. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, reportó que la caída anual del Producto Interno Bruto fue de 18.9% en comparación con el mismo periodo del 2019. Y si lo comparamos con el primer trimestre de este año, cayó un 17.3%. Aunque la desaceleración económica del país viene ligada desde el último trimestre del 2018, el impacto que ha tenido la pandemia ha sido mayor a lo pronosticado por los especialistas. Para debatir este tema, saludo vía remota, sana distancia, a Héctor Aguilar Camín. Héctor, buenas noches. Buenas noches, ¿qué hay? Javier, Jorge. Javier Tello, muy buenas noches, Javier. Leo, buenas noches. Héctor, buenas noches. Jorge, buenas noches. Jorge Castañeda, muy buenas noches, Jorge. Hola, Leo. Pues empecemos contigo, si te parece, Javier, el día de hoy. Son números muy malos, desde luego tienen que ver con la pandemia del COVID-19, pero también hay que decirlo, veníamos decreciendo, la economía mexicana venía decreciendo desde la decisión del presidente López Obrador en octubre del 2018, entonces presidente electo, de cancelar el aeropuerto de Texcoco. Sí, pero creo que sí es un antes y un después la pandemia en México y en el mundo, en términos económicos, sin negar una vez más lo que señalas, que sí, en efecto, venía bajando, como decías en la introducción, desde finales de 2018. El 2019 fue un año muy malo en términos económicos para el nuevo gobierno, y este ha sido o está siendo desastroso, sin lugar a duda, pero sí creo que el desastre tiene que ver sobre todo con la pandemia y sin duda una reacción ante la crisis provocada por la pandemia, que tal vez no ha sido la pandemia, que tal vez no ha sido la mejor, pero se ve claramente el impacto de la pandemia. El primer trimestre del año, el impacto sobre todo fue en turismo. Los estados más afectados, Quintana Roo, Baja California Sur, empezó a haber una afectación en ciertas industrias vinculadas a cadenas de producción globales. Luego ya con la sana distancia y el que no se pudiera trabajar, el que no pudieran abrir restaurantes, etcétera, profundizó la crisis. Sin lugar a duda, el impacto de la crisis de la pandemia ha sido gigantesco, y yo sí separaría lo ocurrido en 2019 de lo que ha ocurrido este año. Ahora, también hay la crítica, Héctor, de que este gobierno, por su mala reacción ante la pandemia, ha profundizado la caída económica. Bueno, lo que ha sucedido con este gobierno es que no ha hecho lo que han hecho todos los gobiernos del mundo, que es, generar una política contracíclica mediante un crecimiento de la deuda para contener hasta donde es posible la tremenda caída que todo el mundo espera. Hay países que han invertido en esto cantidades exorbitantes de su Producto Interno Bruto o equivalentes a eso. Alemania, que está lejos de ser un país, más bien es un país avaramente disciplinado con su déficit, le ha metido una cantidad gigantesca de dinero que no tenía de deuda a la economía alemana. Lo ha hecho Estados Unidos, todo el mundo lo ha hecho. El único país que no ha hecho nada en ese sentido, más que unos cuantos créditos que realmente no significan nada, es México. Ahora, yo tuve hoy un shock personal con este tema de la caída de la economía mexicana, porque estamos en otro mundo, Leo. Mira, yo como tú y como Javier, creo como Jorge también, suelo dar charlas o conferencias a distintos grupos, y el 11 de marzo di una, y siempre llevo, como para introducir el momento en que está el país, algunas cifras. Sí. Bueno, las cifras de la economía, Leo, que había expectativas de crecimiento para México el 11 de marzo, la Secretaría de Hacienda tenía una expectativa de crecimiento de 2%, el Banco de México de 1%. Sí.
Y estamos hoy, en agosto, frente a esta caída de ¿cuánto dijiste? Bueno, anualizado 18.9, pero se proyecta un decrecimiento para todo 2020 de 10%, más o menos. Entonces, es otro mundo. Sí. Es otro mundo y es un error, yo creo, tratar ese otro mundo de emergencia económica con las recetas cualesquiera que hayan sido anteriores, vamos a decir aquí, al 11 de marzo, en donde Hacienda estaba en una expectativa de crecimiento de 2%. Entonces, no haber reaccionado seriamente con otra respuesta a esta nueva, novísima, tremendamente nueva y catastrófica situación, me parece pues un error grave que de alguna manera estamos pagando, porque es muy probable que nuestra caída se haya agudizado por algunas decisiones del gobierno, pero sobre todo por no haber tomado decisiones contracíclicas frente a esta crisis. Jorge. Mira, una comparación que es interesante para ilustrar lo que dice Héctor y lo que dijo también Javier, Leo, es con Estados Unidos. Digo, ajustando las cifras del INEGI con las de Estados Unidos para que comparemos peras con peras y manzanas con manzanas, la economía mexicana creció o decreció durante el primer semestre al doble, casi exactamente, del decrecimiento de la economía de Estados Unidos. Nosotros decrecimos un 18.5%, ellos 9.2%. Es decir, el doble. Carlos Ursúa, en su columna de hoy del Universal, explica algunas de las razones que no tienen necesariamente que ver con el desempeño, la gestión del gobierno. Por ejemplo, el turismo se desplomó mucho más en México que en Estados Unidos y sobre todo es mucho más importante para la economía mexicana que lo es para la economía de Estados Unidos. Pero la clave en esta comparación de dos economías tan imbricadas, tan integradas, en la parte manufacturera, en la parte migratoria, en la parte agricultura, etcétera, es lo que dice Héctor. Estados Unidos le inyectó al día de hoy unos 3 billones mexicanos, trillion norteamericanos de dólares a su economía, mientras que México no le ha inyectado prácticamente nada. Se adelantaron algunos pagos en México, sí se dieron algunos créditos, esos pequeños de los de 25,000 pesos, pero básicamente no llegamos ni a medio punto del PIB. Estados Unidos está pegándole ya a 10 puntos del PIB. Entonces, claro, se podría argumentar lo contrario y en una de esas Javier lo va a hacer, pero bueno, no prejuzgo de ninguna manera, pero podría argumentarlo Javier, que sí decrecimos más que ellos, pero no nos endeudamos. Cuando salgamos del hoyo, vamos a estar en una mejor situación que ellos y sobre todo que los países europeos o latinoamericanos que se endeudaron mucho y que también van a padecer una contracción quizás ligeramente menor que la nuestra, pero muy profunda, muy aguda de cualquier manera. Es cierto que se puede sostener esa tesis. Javier, por si se te ofrecía. Pues mira, ahí te puso el balón, Javier. ¿Lo quieres argumentar o no? No, en efecto. ¿Quieres ser el neoliberal de la mesa en esta ocasión? Sí, en este mundo al revés, me toca. Creo que hay argumentos, los que yo he escuchado, de hecho, son de Gerardo Esquivel, en un artículo que escribió recientemente, que por cierto resume muy bien el impacto económico de la pandemia. Lo publica, estos papers que publica el Banco de México, pero él argumenta que a diferencia de lo que se piensa y de lo que piensan muchos, que políticas contracíclicas no necesariamente era lo más adecuado en la coyuntura y que además para la situación específica de México,
se veía complicado. Hace el argumento que acaba de hacer Jorge en cierto sentido, que aquí había un costo de endeudarte para un país como México mayor que para otros, pero también argumenta que al ser inicialmente por lo menos un problema no solo de demanda sino de oferta, incluso empieza más como un problema de oferta, las políticas contracíclicas no tienen el impacto o tanto impacto como uno pensaría. Y la comparación que él hace no es con Estados Unidos, sino con América Latina. Lo que él hace es precisamente ver la política fiscal de todos los países de América Latina, lo grafica todo esto, y no parece haber una correlación entre a mayor agresividad público en tu política contracíclica, menor el decrecimiento de tu Producto Interno Bruto. El estimado para 2020, por cierto, ¿no? Y ya llevamos 6 meses de 2020 y el estimado es razonable. Entonces dice, hay de todo. Hay unos que sí tuvieron una política muy agresiva y su estimado para el PIB 2020 no se ve tan mal, pero otros que le más y van a caer más que México. No hay, o al parecer no hay una clara correlación. Yo intuitivamente sí creo, y lo dice también Gerardo Esquivel, que lo que sí claramente no era prudente era seguir con una política de austeridad. O sea, no solamente no hubo una política contracíclica, sino que se siguió con una política de austeridad, que eso sí yo creo que fue un error. Ahora, Héctor, ya viendo un poco hacia adelante, la verdad es que la economía mexicana se empezó a desacoplar de la economía de Estados Unidos precisamente en el segundo semestre del 2018, una vez que ganó López Obrador la presidencia. Estados Unidos creció 2.3% en 2019, México decreció menos 0.3% su Producto Interno Bruto en 2019. Aquí hay una historia de contar en el sentido de el presidente López Obrador, que desincentivó con sus decisiones la inversión privada. Y creo que hacia adelante lo que tiene que hacer el presidente, más allá de la política fiscal, es, si quiere una recuperación rápida, es congraciarse con la clase capitalista. Bueno, está tratando de hacerlo, pero la verdad es que es otro mundo, Leo. Lo que estamos viviendo no tiene nada que ver con el decrecimiento del año pasado, sí, ni con el decrecimiento que iba a haber también este año. Es realmente un abismo, es decir, es un asunto, es otro mundo, es otro mundo. Y como otro mundo hay que enfrentarlo, no hay que enfrentarlo como si con estos argumentos de que, bueno, pero al final del ciclo vamos a estar menos endeudados, o no está claro que meterle dinero a la economía va a resultar en un beneficio. Y yo creo que hay que enfrentarlo tal como está presentado, y sobre todo por un gobierno que se dice preocupar sobre todo por los pobres. A mí me parece que las cifras realmente preocupantes de todo esto son las cifras que nos están diciendo de cuántos millones de mexicanos están quedando sin ingreso y sin trabajo. Ese es el asunto. A esos es a los que tienes que ayudar y proteger, a esos es a los que tienes que inventar una política, no sé si contracíclica o no, pero de protección para que la crisis económica no los arrase social, humana, familiar, personalmente. Eso es lo que está descuidado aquí. Y decisiones como incrementar la austeridad frente a esto, lo menciona, por cierto, hoy Carlos Ursúa en su artículo. Correcto. Han tenido ya momentos realmente de una salvaje consecuencia. En la circular, dice Ursúa, del presidente pidiendo que se reduzca al 75% del gasto de las dependencias, aparte de ser imposible, como dice él, para cualquiera que haya visto un presupuesto, una reducción de ese tamaño es simplemente imposible. La consecuencia que tuvo a los 2 o 3 días es que, desesperados, los burócratas que tienen que tomar estas decisiones, descontrataron empresas y dejaron, a los 2 días de que salió esta circular, a 60,000 trabajadores de limpieza sin trabajo. Sí, que estaban contratados. Yo creo que es una decisión, digamos, terrible,
que añade, si tú quieres una cantidad pequeña a los 12 millones de mexicanos que probablemente han perdido su ingreso y su empleo, pero que revela que se está respondiendo a un problema que no es el que tenemos. Se está respondiendo a una situación como normal en la que un gobierno neoliberal reduce la nómina. No. Estamos frente a un animal completamente distinto y no está habiendo ni siquiera el intento de pensar algo para enfrentarlo. Por cierto, Gerardo Esquivel recomendaba un endeudamiento y aumentar el déficit, además que decía, no sin techo, porque después hay que pagarlo, y tiene toda la razón. Pero si no me acuerdo mal, él ponía lo que era conveniente y razonable endeudarse y contraer en déficit era como 4 puntos del PIB. Ahora, yo entiendo esta política, sí, ahorita, Javier, déjame preguntarle a Jorge, porque yo entiendo estas políticas contracíclicas y creo que son muy importantes y creo que hay que ser flexibles, pero insisto, Jorge, aquí la recuperación va a depender de volver a prender los motores de crecimiento económico, y eso pasa por atraer a los empresarios nacionales y extranjeros a que inviertan en el país. Jorge. Mira, estando de acuerdo con Leo, pero creo que hay que subrayar algo que acaba de decir Héctor, pero que es muy importante insistir en ello. Estos puntos del PIB, 20 en Alemania, 10 en Estados Unidos, 10 en Chile, de expansión del déficit, han ido en la enorme mayoría de los casos y de los montos dirigidos a la gente o bien que pierde su empleo, entonces es un seguro de desempleo como en Estados Unidos, o bien para que los empresarios no los despidan y el gobierno efectivamente paga sus salarios, como en Europa, especialmente en Alemania. Es decir, todas estas sociedades, cada una con los recursos que tiene, pues Alemania tiene más que Perú, pues por supuesto, pero todos estos recursos se han dirigido a proteger a la gente que pierde su empleo o pierde su ingreso por una razón u otra. Un ejemplo clásico en México, hay gente que trabaja o trabajaba en los restaurantes o en los hoteles, estuvieron cerrados 3 meses, muchos empresarios les mantuvieron su salario, pero sin propinas, sí, su ingreso se desploma también. Bueno, ahora, ¿por qué han hecho esto los americanos y otros? En parte para proteger a la gente, pero en parte para apoyar la demanda, porque sí hubo después, Javier, una crisis de la demanda. Hoy hay una crisis de la demanda. Claro. Y si no sostienen la demanda en estos países, la caída va a ser mucho mayor. Es decir, si hay un elemento de keynesianismo clásico en todo esto. Pues, ¿qué tienes que hacer? Hacer hoyos y luego taparlos y luego volverlos a hacer para que el que hace los hoyos y los tapa pueda consumir. Primero por razones éticas, pero también por razones macroeconómicas. México no hizo nada de eso. Y me temo, por las versiones, rumores que escucho en la calle, digamos, que después de un pequeño repunte en julio fue ya, y la segunda quincena de julio fue una muy mala quincena económica otra vez. Se volvió a caer mucho, no la automotriz, pero muchísimas otras cosas en México sí se cayeron. Bueno, aquí en México no necesitaríamos hacer los hoyos, porque ya están hechos los baches, ¿no? Ya tendríamos esa ventaja. Javier. Pero habrá que llenarlos, Leo. No, claro, por eso. Es que en el keynesianismo era hacer los hoyos y luego taparlos. Aquí ya están hechos, no hay problema. Sí, digo, respecto al monto del que habla Gerardo Esquivel en este último artículo, él habla de, creo que 1.5 puntos del PIB. Obviamente hay que hacer algo de eso estoy totalmente de acuerdo con Héctor, y es sumamente incorrecto, imprudente seguir haciendo más de lo mismo, como si nada hubiera pasado, porque claramente lo que pasó, como bien dice Héctor, fue algo verdaderamente inaudito.
en México y en el mundo. Entonces, claro que hay que hacer cosas y claro, tiene toda la razón Jorge en decir que también hay un componente de demanda. El argumento de Gerardo, según lo entendí, y no es de él, él cita a varios autores que han hecho estudios de esto recientes, que al haber este componente de oferta y no solamente ser un problema de demanda, el impacto es menor, es el único punto que hace ahí. Pero claro que hay que hacer algo, y como bien dijo Héctor y como enfatizó Jorge, lo que hay que hacer antes que nada, Leo, es proteger el empleo y proteger a las personas que pierden su empleo, que pierden su ingreso, y para eso precisamente fue varias personas, Gerardo Esquivel entre ellos, pero también Santiago Levy, pero también grupo de economistas de la UNAM, un chorro de personas han hecho todo tipo de propuestas para precisamente eso, para proteger el ingreso, para proteger el empleo. Totalmente, y también para proteger cierto perfil de empresas que es particularmente frágil o débil o vulnerable en esta coyuntura, etcétera, etcétera. Sí. Y en efecto el gobierno mexicano no ha hecho nada de eso. Una y otra vez nos dicen los expertos que todavía hay tiempo para hacer algo de eso. Ojalá que algo de eso se haga. Creo que si en efecto tiene razón Jorge y no hemos tocado fondo o lo tocamos y regresamos al fondo, creo que tarde o temprano habrá que hacer algo de eso. Espero que algo de eso se haga. A ver, ahora, Héctor, me quedé con la duda de tu participación pasada. Tú decías que el presidente sí ya está tratando de hacer las paces y de llevarla mejor con los empresarios. Yo sigo insistiendo que este es un punto toral para la recuperación. Vamos a hablar de inmediata continuación del tema de las pensiones, que parece ser un proyecto que viene justamente del sector empresarial. Se reunió, lo vimos al presidente con los empresarios de México en plan de atraerlos a un reencuentro y en busca de inversión. Pero el punto que tú dices, Leo, hacia adelante, por cierto, tiene razón Javier en que no se sabe muy bien qué es lo que hay que hacer. A mí lo que me desespera es que no haya ni siquiera el intento de discutir qué es lo que hay que hacer para México, para aclarar eso. Pero el punto que tú dices hacia adelante es igual de preocupante que el momento actual, porque tú no ves, salvo el TEMEC, salvo el nuevo tratado de libre comercio con Norteamérica, tú no ves en México ningún movimiento serio de siembra de inversiones, de siembra de proyectos, de apertura a inversiones privadas o públicas, de inversión pública de alto rendimiento que te permita pensar que al final de este año vas a estar con una economía andando con nueva generación de riqueza. Eso no existe. En cambio tienes un asunto muy preocupante del que hablamos poco, que es el hoyo negro de Pemex, que es el hoyo preferido del presidente. Ese es el que quiere tapar el presidente, Javier. Pero tapar ese hoyo se puede llevar el resto de la estabilidad económica que le queda al país. Así es. Un último comentario sobre esto, Jorge. Mira, insistir también en algo. Leo, yo creo que ningún país del mundo ha tenido una gestión ejemplar en los dos frentes, el económico y el de salud, pero muchos han tenido una mejor gestión que nosotros en ambos casos. Y en el económico, yo creo que en todo caso, recurrir a recetas clásicas, pues les está permitiendo probablemente amortiguar el golpe a la gente que podría perder empleo o ingreso y volver a tener una recuperación más rápida. La idea de que nosotros en México tenemos un modelo muy fregón y somos únicos y como México no hay dos y todos los demás se hacen bolas, no entienden, son neoliberales, etcétera, etcétera, pero nosotros sí tenemos la receta, es una idea que a mí, en todo caso, me parece pues aberrante y repugnante, las dos cosas, porque engaña a la gente, apela al peor sentimiento de la gente, como en México no hay dos, pero además es una postura anti-intelectual, anticonceptual, antiacadémica,
puedes discutir, los economistas mexicanos como Esquivel y muchos otros tienen los mismos títulos, la misma experiencia, la misma expertise que muchos de sus colegas en muchos países latinoamericanos, europeos, Estados Unidos, Canadá, lo que tú quieras, podrían discutir qué hacer. Pero esta idea de que nosotros sí sabemos y ellos no, pues perdóname, se me hace criminal. Bueno, pues supongo que vamos a estar hablando mucho de este tema económico. Por desgracia, estamos frente a la peor crisis económica que nos haya tocado vivir a todos los que estamos en esta mesa. Vamos a una breve pausa y regresamos a precisamente analizar el tema de la reforma al sistema de las pensiones.